Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntar. Preguntarnos inicialmente, pero sobre todo preguntar. Por eso me da mucho gusto que esté con nosotros Antonio Navalón, una de las personas, uno de los escritores, uno de los intelectuales que más conocen la relación México-Estados Unidos, para que nos dé luz, para que nos haga los comentarios que considere pertinentes sobre esta nueva relación de México con Estados Unidos. Antonio, gracias por estar aquí. Buenas noches, Javier. Muchas gracias a ti por invitarme a tu programa. Y bueno, yo creo que estamos en un momento de la historia del mundo en el que todo es nuevo. Y es nuevo sobre otras premisas. No se puede decir que siempre, cuando empieza una administración, cuando cambia un sexenio, cuando cambia un año, ¿verdad? Todo es nuevo. Sí. Lo que pasa es que esa novedad no afectaba a la estructura del mundo del que venimos. Hoy venimos de un cambio total de estructuras de lo que conocimos. Es un cambio de estructuras de muchas maneras. Hay un cambio, digamos, que se dio fuertemente en México. Hay un cambio reciente que también fue muy fuerte, que se dio políticamente en Estados Unidos, y la pandemia es sin duda así que la parte más alta que nos rige en materia de cambios, ¿no? No sabemos para dónde exactamente tenemos que ir. Es el gran focalizador, ¿no? Está siendo el gran elemento definidor del final de una época y del inicio de otra. Conviene recordar que hace justo 100 años, en este momento, en 1921, estaba la gripe española. No hay estadística exacta de cuánta gente mató la gripe española, pero hay cifras que indican que fueron más de 100 millones de personas. Si uno trasladara la numérica pura del índice de personas vivas en 1921 al año 2021, nos encontraríamos con que esa gripe española, actualizado al día de hoy, superaría los 1.000 millones de personas muertas. En cualquier caso, wow, la suma, sí, es muy fuerte, y sobre todo es que tenemos que ser conscientes de que el nuevo tiempo impone no solo nuevas realidades, sino impone nuevos métodos de análisis. En este momento, la relación México-Estados Unidos necesita un análisis que parte del hecho, en mi opinión, de que la pandemia es un elemento que ha terminado por destruir los estados. Sí. Hay una etapa previa y después de la pandemia. Vivimos 50 años esperando una serie de mitos, como es nuestros sistemas de salud. Alguien nos cuida, alguien hace que paguemos nuestros impuestos y nuestro seguro social. Y cuando algo pase, cuando alguien nos pase, alguien nos cuidará. Bueno, se ha demostrado que ese cuidado ha durado muy poco y está destruyendo sobre todo lo que es la necesaria confianza pública en los estados. La pandemia está haciendo que le veamos el límite a los estados. Y en ese sentido, con independencia de cosas muy mal hechas, cosas bien hechas, cosas regularmente hechas, hay que saber que hay una primera referencia que es el número de contagiados, número de muertos. Hay una segunda referencia que es mucho más terrible, y todo eso es común, que es destrucción de las capacidades de las sociedades, destrucción de los ahorros, pero también destrucción de las esperanzas, destrucción de los sueños. En ese caso, nos encontramos con que cualquier relación hoy, la nuestra con nuestra pareja, la nuestra con nuestros hijos, la nuestra con nuestro vecino, como en este caso, tiene que partir de una pregunta que nunca antes se dio con la virulencia que hoy se da, que es: ¿cómo está la relación con nosotros mismos? Porque la pandemia, cierto, lo que sí ha hecho es acabar con grandes mitos. Llevo 50 años, yo soy hijo de la cultura del ocio y del viaje. Todo lo que sé lo aprendí de los libros, el cine, y empecé a viajar a los 17 años, y todavía hoy, en este momento, no me he bajado de un avión y no pienso hacerlo, mientras pueda. Claro. Sin embargo, eso ha llevado también que me haya dicho muchas veces en mis distintas etapas familiares que algún día, cuando tenga tiempo, mi familia será lo más importante. Cuando me preguntaban lo ideal, siempre decía lo mismo, que es tiempo para ver crecer a mis hijos. Claro.
Y lo que nos ha hecho la pandemia es que nos ha puesto un espejito y nos ha dado tiempo. Y entonces empezamos a vernos a nosotros. Y luego vemos nuestra obra, y luego vemos nuestra familia, y luego vemos lo que hemos hecho, y empiezan las preguntas que no son geoestratégicas, que no son políticas, que son existenciales, que es ¿qué vida teníamos? Bueno, si eso nos pasa a los ciudadanos, imagínese a los países. La relación, que al final no es nada más que una mezcla y suma de ciudadanos. Estados Unidos está viendo quién es, a dónde va y qué será cuando sea mayor. Para empezar, está tratando de saber si va a sobrevivir o no a la guerra civil larvada por la que está pasando. También, claro. Y en cuanto a nosotros, los mexicanos, después de tanto tiempo anhelando, esperando, deseando y necesitado un cambio, lo tuvimos. Y es menester recordar que gran parte de las tragedias del país han sido siempre por repetir determinados fenómenos. Ejemplo, cada vez que hemos sido país de un solo hombre, esto terminó en tragedia. Da igual que fuera Santa Anna o Benito Juárez. Así es. Segundo, no conozco un pueblo con mayor capacidad de ilusión, de paciencia y de pacto que el mexicano. Pero naturalmente todas las revoluciones se acaban cuando los estómagos se vacían. En este momento, con todo ese poder político que se confirió el 1 de julio del año 18 al presidente López Obrador, se tiene la obligación de acertar. Y naturalmente no sirve lo de la pandemia, porque pandemia es para todos. Así es. Ha habido gente que se ha ido a la televisión, por ejemplo Boris Johnson, y ha dicho, no miren a otro sitio, no pregunten por nadie más. Aquí está el máximo responsable de este desastre. Y eso lo hizo cuando llegó a 100.000 muertos. Claro. No somos el doble de Inglaterra, y naturalmente nuestras condiciones socioeconómicas son muy distintas. Pero lo que quiero decir es, este es un tiempo en el que las relaciones, las individuales y las colectivas, no pueden seguir siendo juzgadas desde una perspectiva en la que todo lo que está pasando no pasó. Sí, pasó. Claro. Y pasó dejando unas huellas increíbles. ¿Cómo vamos en la relación Biden-López Obrador, Estados Unidos-México? En mi opinión, a un choque de trenes. Tenemos que ir a un corte, Antonio, y regresamos con el choque de trenes. Cuando llegó la hora de luchar por la libertad y hacer que México siguiera adelante, ninguna de ellas, ninguno de ellos se echó para atrás. Con las medidas sanitarias pertinentes, sal y elige a quienes ocuparán los más de 21,000 cargos de elección popular. Para eso, debes recoger la INE que tramitaste o actualizaste. El último día es el 10 de abril. No lo dejes para el último. Si no la recoges, no podrás votar en las elecciones más grandes de la historia. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. Pai, ¿cuántos más va a querer? 2 de sodero, Pai. ¿Salsa verde o salsa roja? La salsa verde genera un pH más ácido cuando la combinas con la grasa del sodero. Por eso prefiero la roja. No, pues el que sabe, sabe. Cuando conoces, decides mejor. Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx, porque quien sabe, sabe. Recuerdo que está con nosotros Antonio Navalón. Antonio, nos hablabas de un posible choque de trenes en la relación México-Estados Unidos y de algo que no se puede negar, las huellas que se van dejando a medida que pasa el tiempo. Y una de las huellas que esta relación ha dejado a lo largo del tiempo entre México y Estados Unidos es la construcción de un muro. Estamos muy focalizados en ver la relación del muro con Trump, pero hay otros 4 presidentes que también pusieron su grano de arena, ¿no? Su pedazo de muro. Bueno, nuestra historia como países, siempre se ha dicho, ¿no? Pobre México, tan cerca del gringo y tan lejos de Dios. Es decir,
Hemos llevado, como hemos podido, desde la invasión robo de 1848, una relación tan oprimente, tan determinante y tan insalvable. Cuando uno tiene un vecino de 3.100 kilómetros de fronteras y 50 millones de mestizos en la zona común, pues realmente no hay ningún muro que pueda aislar esa situación. Por la misma razón que hay que saber que los nuevos valores, los valores que vamos a repetir, ya veremos qué Estados Unidos son los que existen en 6 meses, porque también, claro, en 6 meses pueden suceder 2 cosas. Que esta política de apaciguamiento, seriedad y desmontaje del show business, que es al final lo que había hecho Trump, lo que hizo Trump, es lo que él sabía hacer, que era un reality show. Entonces lo que hizo de la Casa Blanca fue un teatro, solo que en vez de estar en Broadway estaba en Washington, en la Casa Blanca. Y además tenía un set inmejorable y era todo muy creíble, quiero decir. Pero sin embargo, abandonó completamente la función del gobierno. Él instauró una política basada en la supremacía del sentimiento y de la frustración. Él ganó recordando que la América blanca, la América pura, esa que ganó la guerra civil y que aprobó por el empecinamiento de Abraham Lincoln esa enmienda constitucional que prohibía la esclavitud en los Estados Unidos, era una herida sin cerrar. América es blanca, América ni siquiera es mestiza. Y desde luego lo lleva mal con los afroamericanos, lo lleva mal con el color negro. La llegada al poder de Barack Obama fue una ofensa subconsciente del pueblo blanco americano. Pero sobre todo no fue un triunfo de la integración de las razas y el cierre de una historia. Fue la apertura de que así como se quedaron con la Casa Blanca, podían perfectamente seguir. De ahí la importancia de los supremacistas blancos, de ahí la importancia del discurso del odio de Trump. Que vuelvo a repetir, no creo que Trump sea un hombre especialmente fanático de nada, como nunca sabremos si Hitler creyó su discurso antijudío. Lo que sí sabemos es que su discurso antijudío trajo a Auschwitz. Claro. Y lo que sí sabemos es que el discurso de Trump, que está basado en el negacionismo, supremacía blanca y negacionismo de las aventuras de la integración, es un discurso que inevitablemente ha ido encerrando a la sociedad americana cada vez más en sí misma y cada vez más con mayores desconfianzas. Yo recuerdo a Carlos Monsiváis cuando nos explicaba que los muros se hacen por 2 razones, para evitar que alguien llegue o para evitar que alguien salga. El muro de Trump tenía los 2 sentidos, que no llegáramos y que también los que están dentro, los que viven bien, los representantes de esa cultura liquidada, y la liquidación empezó en la gran crisis económica del 2008, no salieran tampoco. Se dio la enorme contradicción de que en la mayor época de comunicación y de la globalización se produjo la mayor contracción interna de la historia de los Estados Unidos. Solamente es repetible un fenómeno parecido en el transcurso del final de la Primera Guerra Mundial y antes de la muerte de Woodrow Wilson y la llegada de la gripe española. Es decir, hay una repetición del ciclo histórico. Y en cuanto a nosotros, pues, ¿qué se puede decir? Estamos en profunda transformación. La realidad no es que tenga mucha fuerza, la realidad es que existe, quiera uno o no negarla. Entonces, hemos sido un país donde no tenemos el mismo número de pobres, tenemos muchos más pobres que hace 2 años. Se podrá decir que está la pandemia, se podrá decir que primero los pobres, pero desde ese punto de vista hay que saber que son los primeros que se están muriendo y cómo se están muriendo. Y con esto no quiero quitarle méritos al programa muy ambicioso socialmente hablando del presidente López Obrador. Pero también creo que es importante que el presidente entienda que en política no basta con buenos deseos. Además es menester dar resultados. Y los resultados dicen que en este momento tenemos 3 problemas estructurales muy graves.
El primero, la crisis sanitaria, que nos coloca como uno de los países en la Tierra que peor la ha manejado. Así es. Segundo, la crisis socioeconómica, que es espantosa. Si antes teníamos 60 millones de habitantes dentro de la definición de pobreza, ahora mismo tenemos 20 millones de extrema pobreza. Y finalmente, que necesitamos tener un modelo que de verdad conecte con nuestras realidades, no con nuestros sueños, no con lo que a nosotros nos parece que debería ser lo mejor para el país. En ese sentido, el choque de trenes con Estados Unidos es claro. Estados Unidos está haciendo 3 apuestas básicas y en las 3 estamos enfrente. Estados Unidos está apostando por las energías limpias y va a gastarse $2 trillones plenamente integrado con Canadá en los próximos 4 años. Nosotros, sin embargo, volvemos a un modelo energético de los 60 y no solamente castigamos en función de, en mi opinión, un malentendido nacionalismo económico y energético la inversión privada, sino que además también proscribimos las energías limpias. Hay que recordar, debe saber el gobierno, que el aire no necesita visa para circular y que cuando él contamina desde Tula, no solamente está creando esta bolsa que nunca se pasa de contaminación sobre la Ciudad de México, sino que esa contaminación llega hasta los pastos de Wyoming y afecta a las vacas de Wyoming. Entonces, los países son soberanos, siempre, como decía el benemérito, que nuestro derecho no perjudique el derecho del de al lado. ¿Nosotros tenemos derecho a masacrar desde el punto de vista de contaminación a nuestro pueblo? Yo creo que no. Claro. Pero puede haber un gobernante que entienda que sí. Desde luego, lo que no tiene derecho es a masacrar al vecino, ni al otro, ni al otro. Entonces, más pronto que tarde, la política de defensa del medio ambiente y además la política de defensa del medio ambiente en medio de la crisis de la pandemia no tiene alternativa. Quiero decir, la pandemia no es un hecho aislado. La pandemia es la consecuencia de haberle dado en la torre una y otra vez a la casa común de todos que se llama el planeta Tierra. Así es. Hay millones de virus y de bacilos que estaban congelados durante millones de años. Nos hemos puesto a jugar hasta que hemos destruido el ecosistema. Y ahora nos asustamos de las consecuencias. Bueno, la recuperación o la lucha contra la erosión del planeta Tierra es la lucha contra la pandemia y es la lucha por la restitución de unos valores que sean menos demenciales que los que han regido nuestras vidas los últimos 50 años, en gran parte por la doctrina americana. Tenemos que ir a un corte y regresamos con esta reflexión bastante profunda, un punto de vista integral de todo, nos haces ver cómo se conectan las cosas, pero venimos después de un corte. El 2020 fue el año del cambio, pero no del que esperábamos. Cambiamos nuestra forma de estudiar, trabajar y salir. Cambiamos para sobrevivir, para salir adelante. En unos meses estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones, porque ellos no cambiaron. Se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país. Sigamos cambiando por el bien de México. Es momento de comenzar la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano. ¿Sabes las consecuencias para ti y tu familia de 40 años con gobiernos del PRIAN? El poder adquisitivo del pueblo cayó 60 lugares a nivel mundial. Pero la Cuarta Transformación detuvo esta caída y aumentó el salario mínimo. El primer año 16%, el segundo 20% más y para 2021 aumentará otro 15%. En Morena luchamos por un salario digno que mantenga viva la esperanza en México. Morena. Antonio Navalón, ya nos dijiste 2 elementos que podrían ponernos frente a frente a Estados Unidos o a explicar el choque de trenes. ¿Cuál es el otro? Sobre todo, a mí me parece que donde de verdad va a estar el gran peligro
es en reconstruir el tejido social, de mirarnos desde el punto de vista de cuál es el lugar en el que, por la relación y por la multiplicación de los intereses comunes, las remesas, los 50 millones de gente que son mestizos, viven en una tercera nación, que es la frontera. La frontera es una mezcla entre Estados Unidos y México, México y Estados Unidos. Los últimos años, las últimas elecciones, por ejemplo, dan unos resultados que demuestran el riesgo de la desincronía entre lo que son nuestros compatriotas allí, aunque sean norteamericanos, y aquí. En Brownsville, por ejemplo, tan cercano y tan importante dentro del Golfo y dentro de Texas, el partido que ganó fue el republicano y ganó Donald Trump. Así es. En ciudades como Houston, perdió Trump. ¿Qué te dice eso? Te dice que hay también una gran parte de mexicanos, sobre todo los que ya están convertidos también en americanos, en los que tampoco les parece tan mal que existan esas políticas de separación que pasan por muros y que pasan por supremacías blancas. Claro. Eso es un elemento en el que, más allá, estamos todo el día aplaudiendo las remesas como si nosotros ganáramos ese dinero. Ese dinero viene del esfuerzo que hacen nuestros compatriotas allí, trabajando mucho y manteniendo a sus familias. Desaparecido eso, y dejando nosotros de querernos subir y sacar raja de ese hecho, una vez que se consolide la supervivencia en una crisis tan profunda como la que estamos pasando, tenemos que redefinir las nuevas características políticas y socioculturales de los habitantes de América del Norte. Una de las cosas para mí más claras es que se acabó ya no la hegemonía de los Estados Unidos, que es obvio que está en crisis, sino que ninguno estamos solos. Y en este nuevo mundo en el que la realidad le da el liderazgo a China en tantas cosas, en el que la Comunidad Europea tiene la crisis de identidad que la pone gravemente en peligro, el único elemento capaz de llevar un cierto balance y equilibrio mundial es el desarrollo y el incremento de los rasgos y los espacios comunes políticos y sociales de América del Norte. No es que haya que desaparecer México, Estados Unidos y Canadá para que emerja América del Norte. Es que América del Norte es la única jugadora que de verdad puede dotar, por número de habitantes, por niveles de crecimiento, hasta incluso por el componente, desde perfiles demográficos hasta desarrollo por conseguir, como en nuestro caso, puede darle un balance a esa lucha implacable entre Oriente y Occidente que está ahí y que ya empezó y que no va a cambiar. Es decir, la política de Biden será mucho menos agresiva que la de Trump, pero hay que reconocerle a Trump que lo que hizo con los aranceles y con el tratamiento de China era un factor que más pronto que tarde había que hacer. China se estaba quedando con su producto y nuestro no trabajo, con las propiedades de todos nosotros, callandito, callandito. Cierto. Ahora... ¿Pero ves posibilidad de integración real de esa América del Norte para enfrentar? No hay ninguna alternativa. Si no es así, entonces estaremos en otra cosa. No sé cuál. Desde luego, hegemonía oriental. La civilización occidental está atravesando, en mi opinión, por su crisis más grave. ¿Y los políticos de Canadá, de Estados Unidos y de México tienen esa visión? Los políticos importan poco. Yo creo que sí la tienen, porque sobre todo un político lo que debe tener es instinto de la supervivencia, y normalmente lo tienen, menos los que de alguna manera se sienten iluminados, bien sea por las luces del estudio de la televisión, como era el caso de Trump, o bien sea por la misión histórica y casi divina que la historia les ha encomendado, como nuestro presidente. Pero la estructura política normalmente no se caracteriza por el sacrificio sin fin,
sino más bien por tratar de buscar qué es lo que les va a permitir seguir mandando. Pero no hay alternativas. No hay alternativas, pero también es claro que con los viejos moldes, con los viejos odres, no puedes hacer cosas nuevas. No, lo que pasa es que nunca antes habíamos vivido una situación en la que los liderazgos habían cambiado tan rápidamente. Mira, antes de la pandemia, el mundo occidental estaba, por una parte, chocado por la amplitud, repito, de la trampa china. Pero recuerda, por ejemplo, la gran batalla por el 5G. El 5G es el Internet de las cosas y significa, en términos prácticos, el control completo sobre nuestra vida. Así es. En este momento no hay ninguna tecnología occidental que se le pueda enfrentar al desarrollo chino. Es decir, siempre Occidente pensó que los chinos tendrían con el dinero más o menos el comportamiento de los árabes, que es, tendríamos mucho dinero, pero no profundizaríamos en seguir invirtiendo, seguir trabajando, hacer un proceso de integración como el que hicieron. Casi se confiaba en que el dinero como veneno destruyera la sociedad. Primero, acabara con la hegemonía del Partido Comunista Chino y después los llevara a la lucha cainita y fratricida de ricos contra ricos. Bueno, no pasó. El Partido Comunista es más fuerte que nunca. China es un país políticamente más estable que nunca, militarmente más peligroso, financieramente es el país más sólido y de la Tierra, y tecnológicamente, en contra de lo que nadie podía suponer, el resultado de la venta de su trabajo para darnos nuestros bienes de consumo los han hecho ser tan competitivos que, por ejemplo, tienen mejores trenes que el resto de Occidente. ¿Qué tendríamos que hacer en esta América del Norte para que las cosas pudieran fluir un poco? Para tener no un encontronazo de trenes, sino un acuerdo mínimo para enfrentar ese otro mundo. Yo creo que es muy importante en nuestro caso en la relación bilateral México-Estados Unidos, porque originalmente el punto de arranque da una buena identificación de objetivos globales entre Justin Trudeau y Joe Biden. Canadá y Estados Unidos están homologados en la construcción del TEMEC y en la construcción de América del Norte. Nosotros no, nosotros estamos claramente enfrentados y, por si había alguna duda, el presidente ha mandado una ley a San Lázaro para que en el plazo de 30 días quede claro que el adiós a las energías renovables y a la reforma energética que hizo Peña Nieto es irreversible. El problema es que, más allá de los intereses, y eso sí, mucho más allá en Estados Unidos del dinero, tenemos que encontrar un punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio es claro, entre el nacionalismo energético nuestro y el derecho a no contaminar el ambiente del vecino, se les da un arma muy poderosa para decir: allá tú lo que hagas con tu pueblo, pero no me traigas aquí un modelo que al final va en contra de lo que tanto Canadá como nosotros estamos haciendo. Y no hay alternativa, porque México se podría ir del TEMEC, es absolutamente impensable. Exacto. Entonces, realmente no se trata de que nos ganaron, se trata de saber de si la propuesta que trae el TEMEC de energías limpias y de salud, porque el siglo XXI ha incorporado un nuevo término. Antes fue tecnología, en el salto del 20 al 21. Bueno, pues en este salto post-pandemia hay que incorporar salud. En nombre de la salud nos confinan, nos prohíben, nos marcan y nos salvan o nos condenan a la desaparición. Entonces, no hay muchas salidas. Puede uno hacer muchas rabietas, puede uno dar muchos discursos, puede llenar el Zócalo 1000 veces, pero el problema seguirá ahí. Gracias, Antonio Navalmán. Gracias a ustedes por acompañarnos y los esperamos aquí la próxima semana en Debate 22.